Bienvenidos a nuestro video en el cual hablaremos un poco sobre el sistema nervioso central y autónomo. El sistema nervioso central contiene más de 100.000 millones de neuronas. La muestra de una neurona típica corresponde a una clase que está presente en la corteza motora del cerebro. Las señales de entrada llegan a ella a través de las sinapsis situadas fundamentalmente en las dendrinas neuronales, pero también en el soma celular. Según los diversos tipos de neuronas, las conexiones sinápticas procedentes de las fibras eferentes pueden ser tan solo unos cientos o llegar hasta 200.000. Por el contrario, la señal salida viaja por único axón que abandona la neurona. A continuación, este axón puede dar origen a numerosas ramas independientes que se originan a través de zonas del sistema nervioso o de la periferia corporal. Funciones del sistema nervioso central. Una de las funciones más importantes del sistema nervioso consiste en elaborar la información que él llega de tal modo que da lugar a las respuestas motoras y mentales adecuadas. El encéfalo descarga más del 99% de toda la información sensitiva que recibe por carácter o interés de importancia. Por ejemplo, corresponde a una persona que no tiene conciencia de las diversas porciones de su cuerpo que está en contacto con la ropa, ni tampoco en presión original con el asiento sobre el que descansa. En este mismo sentido, solo llama la atención un objetivo que ocurre en el campo visual esporádicamente, e incluso los sonidos constantes de nuestro entorno suelen darse relajados al inconsciente. En este mismo sentido, solo llama la atención un objetivo que ocupa el campo visual esporádicamente, e incluso los sonidos constantes de nuestro entorno suelen darse relajados al inconsciente. Sin embargo, cuanto a una información sensitiva e integrada, oportunidades del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas en esta canalización y tratamiento de la información se denomina función integradora de la respuesta instantánea pretendente. Consiste en levantarla. Esto deja a paso a otras respuestas asociadas como apartar todo el cuerpo de la estufa y a veces incluso gritar de dolor. El sistema nervioso humano ha heredado una capacidad funcionales especiales correspondiente a cada etapa corregida por el desarrollo evolutivo del hombre. A partir de este bagaje, los principales niveles del sistema nervioso central que presentan unas características fundamentales específicas son tres. Primeramente es el nivel medular. Muchas veces coincidimos que la médula espinal como un mero conducto para transmitir las señales que viajan desde el periferia del cuerpo hasta el encéfalo, o el sentido opuesto, de vuelta hacia el encéfalo hasta el cuerpo. Esta suposición dista mucho de la verdad. 2. Nivel encefálico inferior o surtical de la parte, sino la mayoría de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo que están controladas por las regiones inferiores del encéfalo, es decir, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebro y los ganglios basales. Nivel encefálico superior o cortisal. Tras la explicación precedente sobre las numerosas funciones del sistema nervioso que acontecen en los niveles medular, encefálico inferior, o puede presentarse que le pueden dar a la corteza cerebral. La respuesta a esta cuestión resulta complicada porque al buscar su punto de participación en el hecho que está estructurado es un enorme alcance de recuerdos. Sinapsis del sistema nervioso central. La información recorre el sistema nervioso central, sobre todo bajo la forma de potenciales de acción nerviosos, llamados simplemente impulsos nerviosos, a través de una sucesión de neuronas, una después de la otra. Sin embargo, además de cada impulso puede quedar bloqueado a su transmisión de una neurona a la siguiente, convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso, o integrarse con los procedentes de otras células para originar patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas a todas las actividades que pueden clasificarse como funciones sinápticas de las neuronas. Los tipos de sinapsis que tenemos son químicas, eléctricas, de las cuales la mayoría de las sinapsis utilizadas para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano son sinapsis químicas. En esta sinapsis, la primera neurona segrega un producto químico denominado neurotransmisor,
que a menudo es llamado sustancia transmisora. A nivel de la terminación nerviosa, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras presentes en la membrana de la neurona, siguiente para excitarla y vivirla y modificar su sensibilidad de algún otro modo. Hasta hoy se ha descubierto más de 40 neurotransmisores importantes. En las sinapsis eléctricas, los citoplasmas de las células adyacentes están conectadas directamente del grupo de canales de iones llamados uniones en hendidura, que permiten el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente. Los potenciales de acción se transmiten a través de ellas y de otras uniones semejantes desde una fibra muscular lisa hasta la siguiente en el músculo liso visceral, y desde un miocito cardíaco al siguiente en el músculo cardíaco. En la sinapsis en el encéfalo son químicas. En el sistema nervioso central pueden coexistir sinapsis eléctricas y químicas. La transmisión bidireccional de las sinapsis eléctricas le permite colaborar en la coordinación de las actividades de grandes grupos de neuronas interconectadas. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo. Este componente interviene en la regulación de la presión arterial, la motilidad digestiva, las secreciones gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga urinaria, la sudoración, la temperatura corporal y otras muchas actividades. Algunas de ellas se encuentran casi del todo bajo su dominio en algunos casos y solo parcialmente en otros. Una de las características más sorprendentes del sistema nervioso autónomo es la rapidez y la intensidad con la que puede variar las funciones viscerales. Por ejemplo, en un plazo de 3 a 5 es posible duplicar la frecuencia cardíaca sobre su nivel normal y de 10 a 15 segundos hacerlo con la presión arterial. En el polo opuesto, reducir la última variable citada, lo suficiente en ese tiempo como para causar un desmayo. La sudoración puede empezar en cuestión de segundos y la vejiga urinaria vaciarse involuntariamente en un tiempo también similar. Organización general del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se activa sobre todo a partir de los centros situados en la médula espinal, del tronco del encéfalo y del hipotálamo. Asimismo, ciertas porciones de la corteza cerebral, sobre todo la corteza límbica, pueden transmitir señales hacia los centros inferiores e influir en todo en el control autónomo. El sistema nervioso autónomo también suele operar por medio de reflejos viscerales, es decir, las señales sensitivas conscientes procedentes de órganos viscerales pueden llegar a los ganglios autónomos, el tronco del encéfalo o el hipotálamo, y a continuación devolver unas respuestas reflejadas subconscientemente directamente a los órganos viscerales para controlar su actividad. Las señales autónomas eferentes se transmiten hacia los diversos órganos del cuerpo a través de dos componentes principales, denominados siempre sistema simpático y sistema nervioso parasimpático, cuyas características y funciones se describen en todo el sistema nervioso autónomo. Muchas gracias por su tiempo y atención prestada.